cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Enrique de la Madrid, me da muchísimo gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Tenerte. No hay lugar común, este espacio para lamentar que nos falten comunes denominadores. Esta es una época donde la política es sinónimo de lo negativo. Y tú eres alguien que trae una carga política muy poderosa. Déjame comenzar muy atrás. Eres bisnieto del gobernador de Colima, de Enrique O. de la Madrid, que por cierto llevas el mismo nombre. Que así me llamo por ese bisnieto, Enrique Octavio. ¿Por qué te pusieron así? ¿Por qué tu padre te puso como su abuelo? Bueno, yo creo que por eso, porque finalmente mi padre no tuvo padre, porque mi abuelo paterno lo matan a los 2 años, y entonces la figura del abuelo de mi papá pues, hace las veces de un pater familia, alguien que también los recoge, que los cobija. Y yo creo que en honor a esa relación y a ese abuelo es que a mí me ponen Enrique Octavio de la Madrid. Está un poco telebonesco el nombre, pero bueno, pues es por la relación de mi padre con su abuelo. De los hijos de Miguel de la Madrid Hurtado, tú eres el único que se dedica a la política. ¿Desde el nombre decidió que ese era tu destino? No, a ver, yo después lo heredé un poco con mis hijos. Creo que el que yo no me llame igual con mi papá, a mí también me dio un espacio propio. Yo soy el de en medio de 5 hermanos. Yo creo que es el número 3, ¿no? No te cayó encima todo el peso. No me cayó encima. Tuve la gran ventaja, la gran virtud, digamos, de tener una relación muy empática con mi papá. Me interesaban los mismos temas y eso hacía que la relación fuera muy fácil. Esto es, si a ti te interesan los temas de tu papá, pensemos que tu papá sea médico, sea ingeniero, sea otra cosa, y te interesa estar preguntando sobre su vida, sobre sus aspiraciones, hace que la relación sea muy empática. Y eso también facilitó, yo creo, que el que yo conociera más profundidad pues, los retos de un gobernante, los retos, los riesgos, las aspiraciones. Y a mí fue algo que se me fue, digamos, como quedando y metiendo como una verdadera vocación. Del 1 al 10, ¿qué tanto te parece a tu padre? ¿O qué tanta diferencia hay? A ver, yo creo que me parezco mucho, diría un 9. ¿De plano? Sí, me parezco mucho porque de las cosas que a mí me han hecho ser optimista, y sobre todo en la vida pública, es que yo aprendí de esa relación que se puede ser honesto y capaz y ser un servidor público eficiente. O sea, puedes ser quien eres y tener un cargo relevante en la administración pública. Ese ya de por sí tengo un fundamento de por qué en parte mi optimismo. ¿Cómo le pesó a Miguel de la Madrid Hurtado ser huérfano? Huérfano, lo decía hace un momento, tenía 2 años cuando mataron a su padre y lo mataron enfrente de su madre, es decir, que no hubo manera de ahorrarle ese dolor. Es una muerte trágica, una muerte primero, bueno, y siendo primos, que sabemos del tema, pero quizá por referencias diferentes. Mi papá tenía 2 años cuando mataron a su papá y efectivamente era un notario, era un abogado, llevaba un caso difícil en Colima. El despacho de mi abuelo estaba pegado a la casa, llega una persona con la que tuvo diferencias y ahí lo asesina. Y llega mi abuela cuando oye el disparo y llega todavía y se le muere en los brazos. O sea, es una historia trágica que mi papá muy pocas veces nos comentó, muy pocas veces nos relató. Eso significaba... ¿Desahorró la historia? Yo no sé si nos ahorró, era tal el dolor que tenía él contenido, que no era un tema que no quería él platicar. Sin embargo, lo supimos. Es un tema que, por otro lado, tampoco yo creo que mi papá, siendo muy responsable, nunca tuvo una vida de venganza, de amargura. No, o sea, realmente eso debe ser mérito, entre otras cosas, además de él, de su madre. O sea, una madre que en lugar de meterles un sentido de venganza, les metió, yo creo, un sentido de provecho, de trabajo, de dedicación.
Ahora, seguramente sí hizo que mi papá fuera desde un principio pues, un tipo muy responsable, que se asumiera, digamos, como pater familias, y eso sí es algo que lo marcó, pero nunca fue un tema que nos estuviera relatando en su vida como algo que lo hubiera marcado, que lo hubiera dañado. La abuela tenía 24 años. 24 años y nunca se volvió a casar. Sacó adelante a los hijos. Sacó adelante a los hijos, siempre como una mujer, digamos, enamorada, pero pues ahora asumiendo la responsabilidad de ser padre y madre a la vez. Una relación de mi papá con su mamá de respeto, de cariño absoluto. Siempre estuvo, digamos, volcado hacia ella, o sea, también un hijo muy agradecido. Y una abuela, pues muy también de origen alemán, también muy estoica, muy seria, que no nos platicaba mucho de esos temas, por lo menos no que yo los recuerde. Porque yo veo a los hijos de la mayoría de los secretarios de Estado que tuvo tu padre y a esa camada, digamos, generacional. Y muchos, la verdad, pues se sentaron en el cojín de terciopelo, algunos ejercieron muy bien su juniorismo. Tú te fuiste a estudiar y a acabar en Harvard y eres un hombre disciplinado. ¿Cómo te explicas que no te jaló, digamos, la mano del junior? Pues yo creo que en el fondo la formación de mis papás. O sea, mis papás nunca dejaron de ser papás, aún en el estado de mi papá en la presidencia, mi mamá siendo primera dama. Siempre se vieron ellos, yo creo que como responsables de nuestra formación y como padres de familia. Recuerdo mucho, muy insistentes en hacernos ver que estas cosas se acaban, que finalmente un sexenio termina. Y yo también, como desde ese entonces, desde muy joven, también traía, digamos, una vocación por el servicio público. Desde muy temprano entendí que una buena parte de mi destino iba a ser viable o no conforme a yo me comportara de una manera correcta. La otra mitad iba a depender, en ese entonces así lo pensé, iba a depender del desempeño de mi papá en su administración. Pero cuando menos una mitad iba a depender de mi actuación, de mi forma de ser. Y creo que al final del día no me equivoqué, porque esa forma de ser es la que de alguna manera yo insisto que la gente, aunque pueda generalizar sobre los políticos, sí distingue. Y la gente que te conoce sí va sabiendo si eres una persona de esfuerzo, de trabajo, honorable, honesto, y sí reconoce. Aunque en la visión general hoy en día, lamentablemente en la población, el político no tiene mucho prestigio, sí creo que la gente distingue y sí valora un comportamiento diferente. De la Madrid ha estado ahora muy mencionado, justamente a propósito del terremoto. Se le imputa no haber estado presente, haberse escondido, oído frases como se metió debajo de la cama 2 semanas. Tú estabas ahí en 85 y tienes información incluso privilegiada sobre lo que ocurrió ahí. ¿Cómo vives el desfase de lo que tú sabes y lo que se dice? Que debo aclarar, cada quien su subjetividad, es distinto lo que se dice a lo que ocurrió. Bueno, pues a mí obviamente me molesta porque es falso, me molesta porque yo desde ese mismo día, 19 de septiembre, que a mí me tocó 7:20 de la mañana, 7:09 en la universidad, y al poco tiempo fui a la casa. Recuerdo que ya en la tarde acompañé a mi papá a dar una primera exploración por la Ciudad de México. Sé, porque lo he vuelto a leer, que estuvo él, por ejemplo, ese mismo día, que tenía un viaje, por cierto, curioso, porque hoy el presidente Peña Nieto iba a Oaxaca. En ese entonces mi papá iba a ir a Michoacán. Y fueron tan duros los efectos que no se podía aterrizar en la pista. Entonces él hizo un primer, digamos, sobrevuelo sobre la Ciudad de México para ver los daños. Daños muy importantes, sobre todo en la parte del centro. Desde entonces, convocó al gobierno, detonó lo que son los planes de N3 en ese entonces. Y la vez que siempre estuvo ahí, pues tengo fotografías y tenemos evidencias. ¿Por qué crees que se queda este mensaje de que no estuvo? A ver, ¿cómo te lo explicas? Un gran manejo político de la oposición y quienes en ese entonces lo criticaban. Y cosas absurdas que hoy vuelven a pasar, como por ejemplo, es que la sociedad se excedió y superó al gobierno. Pues claro, por ejemplo, en ese entonces éramos 80 millones de habitantes en todo el país y seguramente de funcionarios federales había 1 millón. Por definición, por lógica, siempre será más sociedad y siempre habrá más sociedad que gobierno. Y no tiene nada de malo que salga la sociedad y las primeras acciones. Hoy volvió a pasar lo mismo. ¿Quién sale primero? El vecino, la persona que quiere rescatar, apoyar a alguien. Después llegan los cuerpos, digamos, de seguridad. Pero a ver, gobierno son los militares, gobierno es la Marina, gobierno son los policías, los bomberos, los médicos, las enfermeras. decidió que el ejército no saliera. Bueno, a ver, porque en ese entonces decidió en los primeros días. No quería ver al ejército en las calles. Porque existía también siempre esta idea. Yo creo que algunos lo que propusieron es que prácticamente se declarara un estado de emergencia y que entrara el ejército. Y creo que en ese entonces el debate es no. La sociedad civil, el gobierno civil,
puede contener y puede con la situación. Pero el ejército después, ahí hay también fotografías que lo atestiguan, el ejército entró en ese entonces a hacer mucho de lo que hizo hoy. También impedir que a veces los ciudadanos de buena fe y de buena voluntad pongan su vida en riesgo por tratar de entrar a salvar personas. O pongan la Entonces, vida en ¿cómo riesgo lo de pongo? otro. Pues me molesta, pero pues al final del día no es verdad. Se construyeron en la Ciudad de México más de 40,000 viviendas. Pero a ver, ¿cómo haces para que eso no te consuma, no te amargue, no te enoje? Yo lo tomo como parte de la vida. O sea, cuando a ti te interesa el servicio público, y yo tuve la oportunidad de vivirlo tan de cerca, pues hay cosas que asumes que así son, que serás criticado, que en muchos casos serás incomprendido, pero si tu meta, lo que tú quieres lograr, vas logrando en términos de trascender en tu sociedad, de mejorar el nivel de vida de la gente, pues es parte de los costos que tienes que pagar. Tengo casi toda mi vida de conocerte, nunca te he visto enojado. No, sí me enojo. No te he visto. No, sí me enojo, ¿Por pero qué no. te enoja? O sea, ¿qué te saca de quicio? Bueno, parece mentira. A veces me sacan de quicio las cosas sencillas y en las cosas más complicadas creo que tengo control. O sea, administras Sí, muy sí, bien sí. tus Las energías. cosas... A ver, una cosa sencilla que te saque de Ay, quicio. pues no sé, me puede sacar de quicio que estoy llegando tarde a un lugar y me empiezo a poner nervioso porque voy a llegar tarde. En cambio, si veo un tema complicado, ahora cómo atendemos temas de los sismos, cómo vemos temas en los dos municipios que me tocan en Oaxaca, o veo problemas complicados del turismo que me vienen los efectos de las alertas que están emitiendo Estados Unidos, ahí al revés, ahí me sereno y actúo con tranquilidad. Voy a hacer una pregunta y me la respondes a la vuelta. ¿Te saca de quicio la corrupción en este país? Regresamos, seguimos en Nuevo Lugar Común. Estamos con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, hablando de estos lugares que a veces son comunes y a veces no tanto, pero un lugar común de nuestra época es la corrupción, Enrique. La verdad es que ha habido una derrota cultural frente a ese tema. No es nueva y ha habido momentos en donde este país se dio una batalla en contra de ella, pero hoy hemos sucumbido a nivel municipal, en las policías locales, el gobierno federal también, en los estatales. ¿Cómo vive un político de tu generación la corrupción? Bueno, a ver, primero a la pregunta que me habías hecho, claro que me saca de quicio. Y esas son de las cosas que me enojan. Y además algunas de las personas que yo veo que han caído en esos excesos, no solamente las califico de corruptas, sino de idiotas. Porque al final del día, la corrupción los ha llevado incluso a perjudicar sus propias vidas y a sus propias familias. Y eso solamente lo hace un idiota, ¿sí? Piensas en Javier Duarte, Sí, por claro, ejemplo, en sí, Borges. o sea, que se piensan tan inteligentes, que piensan que son invisibles y nadie los va a ver. Son idiotas, más que corruptos, las dos. Claro que me molesta. Me molesta porque también de alguna manera manchan la imagen de todo servidor público y por casos como esos se asume que todos lo somos. Claro que te molesta. Pero también soy frío en el análisis y en este sentido. Yo creo que sí es cierto que en el ser humano, en la capacidad del ser humano, puedes hacer las dos cosas. Puedes hacer desde las obras de arte más maravillosas, la música, la cultura, la literatura, o el propio ser humano es capaz de hacer digamos, las actividades más diabólicas y desastrosas. Pensemos en las guerras, en fin. Entonces, el ser humano necesita dos cosas. Necesita valores. Esos valores los aprendes en la familia, los aprendes en la escuela. Necesitas valores que te ayuden a orientar tu conducta y necesitas un Estado de Derecho por si los valores no te son suficientes. Leía el otro día una mención muy interesante del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, creo que era Federico Reyes Orales que decía, sí, en su libro dice que sin Estado de Derecho los seres humanos somos lo más cercano a bestias, en un libro muy interesante que tiene. Y también dice que el Estado de Derecho es la manera de poder, digamos, tener una relación con un ser humano que siempre es incierto. Y tiene razón. En un Estado de Derecho sólido, yo sé cómo te vas a portar tú. Independientemente de mis valores. Independientemente de tus valores o de tu forma de ver la vida. Hay la convicción en estos días de que hay más corruptos en el PRI que en otros partidos. Tú eres priista, no has dejado de ser priista. ¿Cómo vives frente a eso? Pues no es cierto. Mira, yo digo esto, que la corrupción está democráticamente repartida y en cambio el talento sí está más concentrado en el PRI. Entonces, la corrupción sí está democráticamente compartida. Evidentemente, en aquellos partidos que tienen más gobierno, pues son los que han tenido más oportunidades de cometer aciertos, pero también excesos. Decía Reyes Por eso habría Heroles. más talento en el PRI, porque lleva más años gobernando. También, sin duda, las dos. O sea, el que ha tenido oportunidad de estar en el poder ha tenido la oportunidad de hacer dos cosas, o de desviarse o de adquirir información y experiencia pues, para ser mucho más eficaz en trascender. De ninguna manera hay más corrupción en el PRI y lo que sí queremos es menos corrupción en todo el país. Eso no hay la menor duda. Este país tenía un mecanismo para los priistas en su proceso de elección de candidaturas. El otro día el presidente decía que la liturgia priista ha cambiado.
pero no aclaró muy bien cómo cambió. Tú estás en la lista de los presidenciables, de los precandidatos del PRI. Cualquier servidor público de nivel de secretario de Estado no solamente tiene, digamos, el derecho a aspirar, tiene la obligación de darle alternativas a su partido. Entonces, así es como yo lo he entendido. Si te tocara, en suerte, ser candidato del PRI, ¿quién te gustaría más como adversario? ¿Andrés Manuel López Obrador o quien sea del frente? Déjame poner a Ricardo Anaya por lo pronto, Rafael Moreno Valle, Margarita Zavala. Te voy a dar un giro a la respuesta. O sea, yo lo que quisiera ver, además, como ciudadano, yo quisiera ver una campaña en donde lo que se debatan sean ideas, propuestas y proyectos de país, y no personas. ¿Somos una sociedad que sabe hacer eso? Ay, debemos de. Pero lo somos, digamos, si haces una propuesta, a la gente le entusiasma más que saber si eres corrupto o si tienes una esposa tal o si te mueves de tal manera. En lo pues privado. más vale que nos interese, porque de eso depende que tengamos un mejor país. O sea, es que realmente las campañas son la gran oportunidad para revisar nuestro potencial y cuál es el plan para llegar y alcanzarlo. No hacerlo, pues es perder una oportunidad. Y yo entiendo que el carácter de las personas cuenta y su honorabilidad cuenta y tiene que contar, porque cualquiera se puede decir honorable, cualquiera se puede decir honesto, hay que ver si es de verdad. ¿Cuál es el tema que va a jugar el año que entra? Si tú me dijeras, hay un tema, uno, donde hay que jugar toda la carta, ¿cuál sería? A ver, yo creo que obviamente va a jugar el tema de la corrupción y yo creo que la manera de plantearlo es que tenemos que tener un Estado de Derecho cada vez más sólido, que sea capaz de combatir impunidad, corrupción, inseguridad, y yo añadiría violencia, porque no es lo mismo la inseguridad que la violencia. En México tenemos niveles de violencia muy altos, sobre todo derivados del combate al crimen organizado. Entonces, la violencia es lo que nos afecta a la mayoría. Eso es lo que te asusta, lo que más te mortifica. Y sin duda la corrupción. Pero la manera de resolverlo es establecer un Estado de Derecho mucho más sólido, más firme. Yo digo que así como en los 80s, la economía quebró, y cambiamos de modelo y la economía va progresando, en los 90s nuestro sistema político no era el más democrático y cambió y tenemos un sistema democrático que va avanzando, lo que nos hace falta es un Estado de Derecho mucho más sólido. Es la tercera pata que le hace falta a la mesa para que tengamos una mesa realmente estable y un país mucho más parejo. Déjame diferir de lo que has dicho. En efecto, las propuestas son relevantes, pero lo que la ciudadanía está viendo también es cómo juega el jugador. Poco te está viendo ahora. Cómo tomas la pregunta, cómo juegas con la pelota, cómo respondes. Y en ese momento sí hay una biografía que revisar. Hay quien dice que tu arma secreta es tu mujer. Ah. Isabel Prieto. ¿Quién es? Bueno, a ver. ¿Por qué es tu arma secreta? A ver, Isabel es una mujer inteligentísima. Nos conocimos cuando estábamos en un curso de verano en Estados Unidos. Ella estaba todavía estudiando economía, yo acababa de estudiar Derecho. Queríamos cada quien en su futuro irse a estudiar una maestría. Es una mujer que viene de una familia de la cultura. Mi suegro Carlos Prieto, un chelista destacadísimo, además un hombre inteligentísimo. Todos en ese lado de tu familia tocan algo, cantan. Sí. La música está en tu vida como pocas cosas. Isabel estudió el piano, el violín. Y mis hijos todos han pasado por la música porque Isabel está ahí metida. ¿A ti no te ha dado por cantar? Me encantaría cantar bien. Me encantaría ¿Tienes cantar voz? bien. No. ¿Eres entonado? No, creo que no. Me encantaría cantar bien. ¿Prefieres el discurso a la cantada? Pues el discurso creo que sale mejor. Tú ya viviste lo interesante de estar en una familia presidencial, pero también lo devastador que puede ser. ¿Estás dispuesto a arrojar a tus hijos a la experiencia de una presidencia de la República? Bueno, a ver, cuando yo he analizado y lo volví a pensar en la mañana, decía, para mí, sin duda, el haber compartido esa experiencia con mi papá, con mi familia, con mis hermanos, fue una cosa extraordinaria. Si a eso yo le sumo lo que yo ya afortunadamente he podido hacer y además agradecido con el presidente Peña Nieto que me invitó a ser secretario, bueno, yo ya desde el punto de vista profesional y político me doy más que satisfecho. Realmente soy muy, muy contento. Lo que viví yo desde la campaña de mi papá y esos 6 años de estar compartiendo con un hombre al cual yo admiro tremendamente, pero que además fue jefe de Estado, los problemas que planteaban, también las oportunidades, ¿por qué no? Pues también conocimos al Papa, a la Reina Isabel, al presidente de los Estados Unidos. O sea, es una vida muy rica, es una vida muy intensa y la vida hay que vivirla con intensidad. Entonces fue una vida muy rica, pero también me enseñó que el poder es sobre todo oportunidad y responsabilidad. No lo entiendo de otra forma. Solo viene a la vida a transformar, a hacer las cosas mejor, a dejar una mejor sociedad. Y no me fue mal a mí. O sea, ¿Crees que no le vaya mal a tus hijos? A ver, yo creo que a nuestros hijos los hemos formado precisamente con una formación muy similar. De lo que importa es tu preparación, tu educación,
amar a tu país, transformar tu sociedad. Si estás bien formado, cualquier escenario sales bien librado. El otro gran tema en nuestro país es la desigualdad. Alguien podría pensar que por tu propia historia no has estado cerca, déjame decirlo así, de los más jodidos. ¿Qué Mira, responderías? A ver, te lo voy a responder. Yo quiero que todo mundo tenga las oportunidades que yo tuve. Es lo que yo aspiro. Yo aspiro a un país donde todos tengamos las oportunidades o las más cercanas a las que yo tuve. En donde tuve la oportunidad de estudiar, lo hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, donde me pude ir a hacer una maestría afuera porque me apoyaron para ir a hacer la maestría afuera, aunque una parte también tuve una beca. Yo creo en un país en donde lo que hay que igualar son las oportunidades. Y digo una cosa que cada vez la siento más. ¿No es consistente que en México asumamos por principio que todos somos iguales y al mismo tiempo toleremos las situaciones de desigualdad en las que vivimos? ¿Qué te duele más, la corrupción o la injusticia? Ay, pues se parece, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, a ver, la corrupción es como el abuso de la posición de alguien para avanzar, que no es por mérito, sino es por relaciones, por tranza, ¿no? Yo creo que, a ver, lo que a mí me gustaría, lo vivo ahora que estoy también en Oaxaca, en donde yo por un lado hablo de un México moderno, pero voy a lugares muy desiguales. Pero sí hay oportunidades de igualar. Educación de calidad, salud y Estado de Derecho son cuando menos los 3 ingredientes que el Estado te debe de proveer para igualarnos, para emparejarnos. Yo sí creo en un México mucho más parejo. No aguanta un país disparejo. Sí creo en un México para igualar oportunidades y que ya sea tu esfuerzo, tu talento, tu dedicación y tu suerte la que determine tu futuro. Hay poderes que no quieren ceder nada, poderes económicos, poderes políticos. Y ese es parte del problema de la desigualdad. ¿Te echarías el tiro como presidente de enfrentarlos? Bueno, a ver, ¿O hacer una campaña enfrentándolos? Yo creo mucho en el diálogo. A mí la vida yo la he ido avanzando. Profesionalmente, quizás si me dijeras cuál es una de tus fortalezas, la capacidad de conciliar y convencer. O sea, yo he pasado por muchos lugares donde tienes que también vencer cosas. Pero a veces hay que enfrentar. A veces hay que enfrentar. Sobre pero todo cuando la gente no te quiere pero dejar mira, el como asiento. me escribió un amigo empresario, me decía, no, ahí como ven, Enrique, tiene su carácter. Y lo decía como una señal de respeto. O sea, coincidimos en muchas cosas, pero donde también pone de su línea, Enrique se sostiene. Yo creo en encontrar lo que tú dices. México tiene que hacer más esfuerzos por encontrar nuestro común denominador. México tiene, los mexicanos tenemos que hacer más esfuerzo para encontrar lo que nos une. México tiene que hacer más esfuerzo para saber que la desigualdad pone en riesgo de la vida de los que más tienen. No es simplemente por moralidad, es por conveniencia. O sea, México es nuestra casa, nuestra familia ampliada. No podemos aceptar las desigualdades que hoy en día tenemos en el país. Voy a hacerte una serie de preguntas rogándote que respondas lo primero que te venga a la cabeza. Si eso... Palabra favorita. Esfuerzo. Palabra que más detestas. Corrupción. El sonido que más disfrutas. La música. El sonido que más detestas. ¿Qué será? La discordia, la falta de diálogo. Si no hubiese sido político y en su momento financiero, banquero, ¿qué habría sido en tu vida? Pues yo soy una persona que ha tratado de hacer muchas cosas también. Me gusta la comunicación, me gusta esto que estamos haciendo, me gusta expresar mis ideas para saber si algunas de esas ideas le ayudan a otras personas a reflexionar sobre el mundo de manera diferente. A mí me ha ayudado mucho, a partir de comentaristas, de intelectuales, de académicos, irme formando una visión de la vida. Visión que, por cierto, no está terminada. Siempre se está creando y siempre se está transformando. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo. Si un día dejas este planeta y llegas a tocar su puerta y te abre la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera? Bueno, primero yo le daría las gracias. ¿De qué? Las gracias de todo lo que me ha dado. Y después le diría que esperaría, sabiendo que ha habido fallas, y que esperaría haber logrado la misión que él tenía para mí. ¿Cuál era esa? Pues transformar la vida, dejar un mejor lugar. Yo creo que todos los días hay que pararse diciendo qué puedo hacer hoy mejor. Desde tu propia familia, que ahí hay que empezar, porque el otro también leía y tiene razón. El país empieza y termina en tu familia. Eso es lo primero que tienes que dejar. Quizás es sobre lo único que vas a influir de manera más definitiva. Pero la oportunidad de transformar, la oportunidad de influir y después de dejar una mejor sociedad, un mejor país, ese es el mayor de los privilegios. Te agradezco mucho por construir un lugar común para este país. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Próxima semana, sábado, 7 de la tarde, ADN 40. No hay lugar común.